Bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. En esta ocasión vamos a hablar de las colonias de suculentas y cómo ellas van comportándose. Te voy a dar mis observaciones, lo que yo he visto, lo que yo he vivido al cultivar colonias de suculentas. Yo te comentaba que las plantas tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Y cuando ellas se comunican entre sí, van a suceder muchas cosas. Te decía que eso es comunicación. Puede ser en formato de chasquidos, que son vibraciones muy bajas. Incluso hay insectos que pueden captar esas vibraciones. También es verdad que las suculentas se comunican a través de las raíces. Pues yo pienso que hasta han de sentir las hojas. Claro, no lo vemos porque pues no somos suculentas, pero existe una comunicación entre ellas. Y entonces esa comunicación afecta la forma en la que trabajamos con las plantas. Esta colonia de Queveria paloma está comportándose como un solo individuo y ha alentado mucho el crecimiento de dichas suculentas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la mamá, que es esta que está aquí, ella estaba creciendo mucho cuando estaba sola, la tenía en una sola maceta. Y entonces estas dos son hermanas muy probablemente, pero estaban más chiquitas. Ella dejó de crecer para que sus hijas o sus hermanas la alcanzaran. Todos los nutrientes que yo he estado poniendo en esta maceta las han aprovechado las dos suculentas que están acá. Ella se ha quedado pequeñita, ha decidido no crecer y favorecer el crecimiento de sus hermanas. Pero después de un tiempo ellas ya no van a crecer más cuando alcanzan el tamaño de la más grande, se quedan como en un tamaño muy similar y se alenta mucho el crecimiento. O sea, alcanzan el tamaño de la mamá, pero luego dejan de crecer todas. Y el crecimiento de la mamá sí que se alentó para darle prioridad a sus bebés. Esa es la razón por la cual cuando tenemos una suculenta con muchos bebés debemos de cortarle los bebés. Te voy a traer más ejemplos porque quiero que esto quede muy bien definido. Esta Queveria no la tengo todavía identificada, no sé si es una hialina, una albicans, todavía me está costando trabajo identificarla. Y entonces ella está teniendo muchos bebés, amigos. De hecho, yo como te mencionaba, dejo que los bebés crezcan mucho antes de hacer una reproducción. Estos ya estarían listos para corte, algunos, por lo menos estas dos, y los demás les falta un poco más de tiempo. Esta suculentita está dejando de crecer para darle prioridad a sus bebés. Toda la energía que ella podría aprovechar para crecer se la está donando a sus bebés y entonces va para su crecimiento. Nosotros podemos dejar esta suculenta de esta manera y lograr que se haga colonia. Con el paso del tiempo, las suculentas van a adquirir el tamaño de la mamá, pero la mamá difícilmente va a crecer más. ¿Por qué? Porque también hay muy poco espacio, entonces hay que entender ese tema para sacarle provecho. Si por el contrario sacamos todos los bebés, lo que va a pasar, si la suculenta le hace falta crecer, ella va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, es lo que pasa cuando una suculenta es mamá, deja de crecer para alimentar a sus bebecitos. Si yo quiero que la suculenta crezca, pues saco los bebés. Aunque yo aquí te recomiendo, deja los bebés, no pasa nada. No tenemos prisa de que la suculenta se haga gigante, ¿verdad? Evidentemente. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque tenemos dos variedades de queverias muy distintas. La primera es un híbrido de Shaviana, muy bella, mira, qué belleza. No recuerdo el nombre de esta suculenta, me la habían vendido como una Blue y no recuerdo qué más. Si conoces el nombre de esta suculenta, me gustaría que me ayudaras a identificarla. Blue Curse, algo así, Blue Curse, creo que sí, curvas azules, algo así. Ella estaba creciendo muy bien y entonces paró de crecer. Te voy a contar que dejó de crecer un tiempo porque no tenía estas que están acá. Estas que están aquí son una Queveria secunda. Entonces, ¿qué pasó? Que ella despertó, dijo, esta segunda me están quitando espacio, tengo que crecer más.
Y entonces lo que hemos logrado con esta suculenta que no estaba creciendo, que se había quedado muy cómoda, es que empiece a crecer. De hecho, si te das cuenta, las hojas de abajo hasta están como que empujando a las secundas. Ella les está diciendo, ¿saben qué? No las quiero aquí, váyanse de aquí, yo necesito crecer más. Y entonces estamos logrando que una suculenta que no estaba creciendo empiece a aumentar su crecimiento. Las secundas, por el contrario, han crecido muchísimo. Ahora, aquí hay algo bien importante. Las variedades que son muy delicadas o híbridas, o que hay más hibridación entre ellas, cuando tenemos una competencia territorial de suculentas, son las que normalmente pierden esa batalla porque crecen más lento. Y en cambio las equeverias que son menos híbridas o que tienen un crecimiento más rápido son las que suelen ganar las batallas. Tú sabes que la equeveria secunda es muy prolífica, tiene muchos bebés y es de un crecimiento bastante rápido. ¿Qué ha pasado? Que ellas están creciendo como locas, incluso a pesar de que ellas están en muy buena iluminación, se han hasta como estirado, no sé, como que una etiolación para ocupar más espacio. Todas ellas se van apoyando entre sí y lo que quieren, de algún modo, es quitarle el espacio a esta equeveria dominante. No solamente la están empujando de este lado, también la están empujando desde acá. Entonces, queridos amigos, las suculentas son peleoneras. Ellas van a querer dominar el espacio, pero sí saben distinguir entre especies. Como te digo, esta es una especie muy diferente a la secunda. Cuando ellas son parecidas, primas o familiares, se comportan como una misma variedad. Pero cuando son variedades muy distintas, empiezan a luchar por el espacio. Las dos. Entonces tú puedes forzar a que esta suculenta crezca más poniendo suculentas de otras variedades y de esa manera logramos un crecimiento muy acelerado. Así es como yo uso este conocimiento. Ellas van a empezar a acelerarse tanto porque están compitiendo. Pero si es una colonia, no. Si es una colonia de la misma variedad, ellas se van a ayudar a sí mismas. No sé si me estoy explicando bien, sé que suena raro, pero se ayudan en sí mismas. Voy a traerte otra colonia de suculentas que tienen muchos problemas territoriales. Lo que sucede en esta maceta es muy interesante. Tenemos dos equeverias dominantes, que como ya te digo son las que son menos delicadas. Estas son unas equeverias secunda, si no me equivoco. Probablemente sea una secunda con algún híbrido por ahí, pero pues sigue siendo secunda, amigos. Las secundas son equeverias muy fuertes. Un detalle importante es que al parecer ellas ya llegaron a su límite de crecimiento. Yo pienso que estas secundas ya no van a crecer más. Cuando sucede eso, que la suculenta ya llegó a su etapa de crecimiento, empieza a generar bebés como si estuviese intentando forzar a las suculentas que están acá a irse. Y eso lo podemos aprovechar para hacer una gran reproducción. Ella ha soltado muchos bebés, pero muchísimos. De hecho, acabo de sacar una maceta completa, porque a través de los bebés lo que ella quiere es empujar a que estas suculentas que están invadiendo su espacio se vayan de ahí. Estas suculentas, por el contrario, lo que han hecho es empezar a luchar también y han intentado crecer lo más que han podido. En este caso, pues tengo algunos Graptopetalum. Tengo una equeveria shadiana, muy bella por cierto. Aquí creo que esta es una especie de Pachiveria. Y esta, no recuerdo el nombre de esta suculenta. ¿Para qué te miento? Pero es una suculenta muy muy bonita. ¿Qué ha pasado con ellas? Ellas están creciendo también como locas. Han etiolado un poco, ligeramente. Porque están intentando combatir e intentar que las secundas no ocupen el 100% del espacio. Lo que las secundas intentan es ahogarlas. Ellas lo que quieren es que estos bebés crezcan tanto que la falta de luz solar termine por acabar con estas que están aquí y de ese modo ganar la batalla por el espacio. Bueno, pobre secunda, porque yo estoy aprovechando eso para sacar más bebés. Entonces estos conocimientos yo los he visto a través del tiempo y de verdad que funcionan. De hecho, es bastante interesante la lucha de las suculentas. ¿Qué va a pasar? Que nosotros estamos sacando bebés de esta equeveria dominante. Recuerda, siempre va a haber una equeveria dominante y una equeveria sumisa. Digámoslo en ese punto, ¿no? Las equeverias sumisas pues son las que crecen más lento, son las más delicadas. Aquí hay que tener mucho conocimiento para saber qué nos conviene juntar.
Estas bebés que están aquí eran bebés literal y han luchado por crecer muy rápido. Yo ya las podría cambiar a una maceta independiente y dejar que sigan su crecimiento. Van a ser muy felices porque no van a tener esta amenaza. De nuevo, ellas no son buenas amigas, ellas no se van a comportar intentando que ellas vivan felices, no, ellas quieren ahogarlas, obstruyendo la cantidad de luz. Y ellas lo único que pueden hacer es crecer más para hacerse más espaciosas. Te voy a traer la macetita en donde para que veas que no te miento cuántos bebés de esta suculenta he sacado. Si ya la Echeveria prolífica, si ya la Echeveria secunda saca muchos bebés, cuando la tienes compitiendo con otras suculentas vas a ver que se va. Es una locura porque de hecho tengo más bebés que cortar aún. Esta es la maceta de secundas que he sacado. Muchas secundas. O sea, he sacado literal bastantes. Se ha hecho provecho, ¿no? Pero tienes que saber esa fórmula. Las suculentas que sean muy prolíficas, las suculentas que sean especie, que no son híbridos, son las que ganan más la batalla. Porque son más fuertes y normalmente tienen un crecimiento más lento, ¿no? Ahora, ten en cuenta que en la batalla de las suculentas también el número es importante, ¿no? La cantidad de suculentas que más tengas es la que de algún modo puede ganar la batalla, ¿no? Entonces esto es muy de observación, pero mira todos los bebés que he sacado, o sea, no te miento. Literal, cuando tenemos suculentas compitiendo, sacamos lo mejor de ellas. En el caso de esta nena, estas bebés ya la están ofuscando mucho. Voy a sacar esta Echeveria secunda. De todos modos, esto acelera tanto el crecimiento que ya están hasta listas para venta. Voy a sacar esta secunda. Todas las suculentas que no sean de la misma variedad las vamos a sacar. Vamos a ponerle a esta planta abono y tierra después de eso, pero nosotros ya aprovechamos la lucha de las suculentas. Si nosotros dejamos que estas secundas sigan apoderándose del terreno, puede que esta suculenta se vea comprometida porque ellas están absorbiendo todos los nutrientes y son muy montoneras. Ellas ya saben que son mayoría, entonces en esta batalla ganarían las secundas y ella podría verse afectada. Pero esto hay que saberlo manejar porque también podemos hacer que los bebés crezcan rápido para nuestro beneficio. Te voy a traer otra maceta en donde es al revés, hay una lucha también interesante. Aquí tenemos una lucha realmente muy interesante. Tenemos una Echeveria Xaviana Blue Rose, muy bella por cierto. Esta Xaviana Blue Rose estaba de floja, amigos, no quería crecer, estaba flojeando. Entonces lo que yo hice fue colocar hojas de una Echeveria que es Canté cruza con Derrenbergi. Estos bebés han crecido rapidísimo. ¿Por qué? Por varias cosas. Ellos quieren quitarle el espacio a esta Xaviana que ya está establecida y entonces han crecido como locos intentando ahogarla. Que claro, es difícil que eso pase porque la Xaviana ya está muy grande. Entonces ella lo sabe, ella es muy lista, sabe que está muy grande y está intentando ahogar las otras suculentas. De nuevo, la lucha es intentando que ellas no reciban luz. Mira. ¿No? O sea, ¿y qué pasa? Las otras intentan venirse de este lado con un crecimiento muy rápido intentando sobrevivir, ¿no? ¿Quién va a ganar en esta lucha? Yo pienso que quien va a ganar pues es la de Echeveria Xaviana. Esta Echeveria Xaviana ya tiene un gran porcentaje de la maceta dominada y lo único que necesita hacer es crecer unos 5 centímetros más para ganar la batalla. Una vez que crezca, todos los bebés de Derrenbergi van a empezar a marchitarse, como lo estamos viendo en esta parte. Aquí donde no hay luz, estos están creciendo menos. Estos se han estirado muchísimo por intentar generar por espacio. Pero bueno, aquí viene lo interesante, mira, cómo las suculentas son tan listas. Te voy a mostrar otra maceta de Echeverias de Derrenbergi X Canté que no tienen la mínima presión por crecer. Como quien dice, ellas ahorita están flojas. Esta es una maceta de Echeveria de Derrenbergi. Ellas no han crecido nada rápido. De hecho, los bebés que están atrás las han alcanzado en tamaño. Porque es tanta su presión por sobrevivir que crecen como locas. Estas no, ellas están echando flojera. Ellas no tienen ninguna otra suculenta que esté lastimando su espacio. Si nosotros metemos aquí una suculenta como... Voy ahorita por una suculenta que pudiéramos meter aquí para empezar a hacer que esta crezca más rápido.
Estos son unos Graptopetalum paraguayense. Los paraguayenses son muy fuertes, son plantas muy dominantes de su espacio. Y entonces si yo corto 3 o 5 Graptopetalum paraguayense y los meto a que empiecen a luchar con con esta Echeveria de Renbergi X Canté, se va a hacer la pelea del siglo, amigos. O sea, ellos van a empezar a pelear y entonces las de Renbergi por Canté van a comenzar a crecer más rápido. Esto lo he visto mucho en mis observaciones. Entonces hay que saberlo utilizar a favor. Voy a seguir haciendo más videos de este tipo porque sé que es una información que a ti te interesa mucho. De nuevo, si yo quiero que ellas crezcan, pues aquí nada más tengo que meter algunos 5 Graptopetalum paraguayense y te aseguro que van a empezar a crecer como locas. Si quisiera yo acelerar el crecimiento, si quisiera. Ahora, ellas no compiten entre sí porque ellas son hermanas, son familiares, entonces lo que hacen es compartir los recursos. Caso contrario es, por ejemplo, esta Echeveria de Renbergi por Canté, que está sola en una sola maceta. Ya la tengo que cambiar a su maceta más grande. La quiero poner en una maceta más grande para que empiece a colonizar. De hecho, algo que yo quiero hacer es juntarlas todas. Juntar todas las de Renbergi por Canté en una única maceta para hacer una colonia grande y que de ese modo ellas se hagan fuertes. Cuando las suculentas están en colonias se protegen, se comunican, se ayudan mutuamente, se comparten los minerales. ¿Van a alentar mucho el crecimiento? Claro. Sí, sí lo van a hacer, pero van a ser fuertes, una colonia fuerte. Entonces, si tienes suculentas solitarias, ellas van a intentar crecer muy rápido. Ellas se van a intentar hacer grandes rápido para colonizar el espacio ella sola. Si tienes colonia, la colonia pues va a actuar más lentamente. Entonces, en otro video vamos a hacer la colonia de Quererias Lagui con de Renbergi para que veas el movimiento. Pero una vez que estén todas en colonia, van a paralizar mucho su crecimiento. Y esta lucha de las suculentas la debemos de utilizar de esa manera. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.